Bien, muy bien. Ya he puesto a grabar, entonces buenas tardes nuevamente. Quiero presentarlo a Oscar. Va a ser una presentación no muy formal. Oscar García es adaptador de contenidos a lenguaje claro y lectura fácil. Trabaja en este ámbito desde hace 15 años y desarrolla su profesión bajo la marca personal Dilo Fácil. Así que allí lo van a encontrar. Ha elaborado docenas de adaptaciones en todo tipo de ámbitos, como contratos, documentos de museos, leyes o manuales de oposiciones y todas estas cosas que hemos leído, ¿no? Ha publicado libros y artículos sobre lectura fácil y muy prontito va a salir el libro Lectura Fácil y Web Comprensible, un libro blanco en el marco de un nuevo reglamento, del que es coautor con Jus Bello del Observatorio Nebrija del Español. Forma parte de nuestro claustro, como ya les dije antes, del máster de la Universidad de Barcelona y es autor del libro Lectura Fácil, Métodos de Redacción y Evaluación. También es miembro de los comités de normalización de la UNE, el 191 GT1 de lenguaje claro, el 153 de lectura fácil, el 170 de requisitos de accesibilidad para rotulación. Pero bueno, ya todos conocemos la trayectoria de Oscar y voy a dejarlo a él directamente que presente su clase abierta del día de hoy, que espero que la disfruten. Aprovechen a hacer todas las consultas que quieran. Pueden ir dejando en el chat que luego recuperamos las preguntas que se les ocurran en el momento y después hacia el final hay un espacio de preguntas e interacción con Oscar. Así que bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá y comenzamos entonces. Te dejo el lugar, Oscar. Muchas gracias, Cris, muchas gracias, Mariana. Gracias a la Universidad de Barcelona por poder tener este ratito y compartir con todas las personas que estáis ahora mismo asistiendo y o quien los vea grabados esta pequeña presentación en donde eh, quiero plantear una pequeña reflexión respecto a qué pasa con los textos en las webs. Siempre vemos webs, nos encontramos con que la web es el formato visual, es pantalla, y sin embargo muchas veces vemos que hace falta encajar el texto ahí y no funciona. Voy a compartiros una pequeña presentación. La idea es que, bueno, pues más o menos esté unos 30 minutos, 35 minutos, porque yo creo que lo interesante es que luego preguntéis y haya interacción, ¿verdad? Titulaba ¿Es posible escribir en la web para todas las personas? Y cito como formas orientadas al público, el lenguaje claro y la lectura fácil. Voy a ponerme un poco abuelillo. Mi primera cuenta de correo electrónico fue en Yahoo y no voy a decir en qué año, da igual. El caso es que fijaos que muchas de las personas que estáis aquí seguro que utilizasteis Yahoo. Ahora vemos Yahoo y nos entra pues una sensación como en la Edad Media, en esas iglesias que estaba todo el horror vacui que llaman, ¿no? Es decir, que no queda ni un hueco libre y todo era abigarrado, iconos por todos lados, texto por todos lados. El diseño se concebía en esa web 1.0 de un modo en el cual tenías que encajarlo todo casi con calzador, ¿no? De una manera. Y entonces, claro, nos encontramos con esa situación, pero luego damos un salto y decimos, no, bueno, entonces el tema es mejorar el diseño, descargarlo, tal, hacerlo una cosa más interactiva, más llamativa. Entonces nos encontramos con cosas así. Esas webs que llaman de efecto wow, ¿no? Entonces entramos en unas de estas que son así de gran diseño, todo se mueve, pasas el ratón y hace una estela, y de repente nos encontramos con que esos textos vemos todo en mayúsculas, vemos una tipografía fina, vemos además que se monta el texto con Por imágenes de favor. movimiento. Creo que hay un micrófono abierto, cuidadín. Y, y entonces nos encontramos con que llama mucho la atención, capta mucho la atención, pero ¿qué nos está ofreciendo? Claro, el diseño está muy bien, es súper atractivo, pero no nos estamos enterando de nada de qué nos quieren contar. Entonces esto es como el extremo opuesto a esa versión tan abigarrada, tan cargada de texto. Nos encontramos esa así, wow,
pero ¿y ahora qué es? Y el caso es que luego buscando me encontré con que la explicación que te daban es esta. Es un estudio de tecnología creativa y experiencias. Nos especializamos en la creación de experiencias digitales mediante un profundo conocimiento de las limitaciones técnicas. Fundado en 2012, combinamos narrativa, arte y tecnología como un equipo interno de creadores apasionados. Bueno, pues nos encontramos de nuevo con una explicación que es totalmente abstracta, acompañado a una web que recupero, abstracta. Aquí tenemos una mala combinación de elementos. Tenemos mucho atractivo, un planteamiento muy igualmente llamativo en cuanto a que parece que te algo que te engancha, que tiene palabras clave, ¿no? Narrativa, tecnología, creadores apasionados, pero al final no acaba de aterrizar. Claro, esto a lo mejor para el marketing, pues bueno, puede tener su sentido, pero ¿y qué pasa cuando de repente nos encontramos con circunstancias en las que el texto importa? Y el texto dentro de un diseño en el cual te acompañe para poder localizar esa información que tiene relevancia. Algo como, por ejemplo, pues un trámite administrativo. Entramos en la web del Ayuntamiento de Madrid. Dentro de Madrid hay unas partes que se tiene que pagar quienes viven ahí para poder estacionar, para poder aparcar. Y entonces entras y ves, oye, información, mira, pues más o menos, una estructura descargada, el menú, apelando, requisitos, cómo realizar el trámite, documentación, y entonces unas explicaciones con unos interlineados más cómodos, una separación entre párrafos, y unas redacciones que también son más o menos directas. Claro, el problema es cuando ya empezamos a tener, decimos, ay, mira, pues yo es que vivo en este barrio, a ver qué documentos me piden. Ah, pues empiezo a ver, pues documentación que acredita la identidad, el DNI, el NIE si eres extranjero, y entonces documento de representación, pero resulta que sigo con el scroll. Y entonces nos encontramos, que también la documentación del vehículo, y empieza a haber diferentes variantes y venga variantes. Pero que siga habiendo scroll. Y nos encontramos con que también tenemos aquí, que hay más todavía. Y sigue. Y entonces, de repente ya cuando estás al borde de colapso de cuántos documentos tienes que presentar, te encuentras cosas como en régimen de usufructo. Y dices, en el supuesto de vehículo de usufructo se deberá aportar documento público acreditativo de la constitución del derecho real de usufructo en el que conste el residente como usufructuario y el vehículo como cosa usufructada. Entonces nos encontramos con que esto además lo leemos en pantalla y la pantalla no es el medio más cómodo para leer. Sin embargo, es el medio que se ha instalado. Quien no tenemos un móvil, un portátil, un ordenador de mesa o una tablet. Hoy leemos por pantalla. El libro, por supuesto, empieza a ser casi esa anécdota que utilizamos para relajarnos, pero todo lo demás es como leemos en pantalla. Entonces, el hecho de saber equilibrar y combinar el diseño con el texto es crítico, porque nos enfrentamos a muchos casos en los cuales ese contenido puede tener relación con el ejercicio de derechos, con la tramitación de aspectos que son importantes, con la obtención de información para poder hacer determinadas cuestiones, con el simple derecho de acceso a la información, por ejemplo, en los medios de comunicación. Decimos, bueno, vamos a ver cómo lo enfocan, por ejemplo, oye, venga, en ocio. Seguro que en ocio han encontrado soluciones. Museos. Y entonces dices, venga, exposición en el Reina Sofía. Félix González Torres. Está ahora, que se puede ir a visitar. ¿Veis esa foto? Caramelos azules en envoltorio transparente. Bueno, un diseño aparentemente limpio, estructurada las formas del título, la foto, el lugar, el botón de entradas, además que tiene la funcionalidad que se distingue mediante diseño. Y nos encontramos de repente texto a tres columnas en una página web. Claro, pero os quiero llamar la atención sobre la columna central. Ahí, os leo. La refinada belleza de su vocabulario estético se ve a menudo matizada o intensificada por los elementos que aparecen entre paréntesis en los títulos de sus obras, evocando referencias a temas tan diversos como el romance, la guerra o la enfermedad, así como a narrativas sociales y políticas complejas, que no siempre se manifiestan de forma explícita visualmente. Bueno,
Aquí tenemos unos caramelos, y resulta que quiere decir todo eso. No cuestiono el hecho de que en un momento dado haya que hacer a veces explicaciones profundas y que tengan que hacerse en formato de pantalla, en web. Lo que cuestiono es que en un momento dado esto se supone que es un museo público y que su objetivo es que tiene que llegar al mayor número de personas posibles. Por lo tanto, debería hacer unos textos que sean adecuados a esa gran variedad de público. Esto muchas veces se vende Esto muchas veces se vende como, no, es que es un texto claro que es para personas que tienen un cierto nivel cultural. No, perdona. Esto no es saber escribir. Lo siento mucho. Esto no es saber escribir. Porque si tú no eres capaz de comunicar adecuadamente una serie de ideas, sino que las envuelves de un modo tan abstracto, con un vocabulario que al final no acaba de aterrizar en lo que verdaderamente quieres contar, si tú no piensas en quién es tu lector y en su necesidad de información, tú no sabes escribir, no sabes comunicar. Nos ponemos aún más críticos. ¿Qué pasa con los prospectos? Estos prospectos los podéis encontrar en una página web de la Agencia Española del Medicamento. No solo es que los tengáis en las cajas de vuestras medicinas, que de repente os las encontráis con esa forma en que se tienen que doblar cuando las desdoblas a ver cómo vuelves a doblarlas. Yo nunca acierto a volver a doblar el prospecto. Y entonces te encuentras con este texto, ¿no? Paracetamol. Entonces vas viendo que tiene un montón de información y os llamo la atención en vuestra esquina superior derecha. Ahí. Fijaos el tamaño de la barra de scroll. Es decir, nos está anunciando que nos vamos a cansar de hacer rodar la rueda del ratón hasta seguir bajando. Y os muestro algunas cuestiones como esta. Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en el prospecto. Ver sección 4. ¿Cuál es la longitud de esta línea? 135 caracteres sin contar espacios. Si contáramos espacios estaríamos hablando de 170. Lo que se suele recomendar de longitud es en torno a 70-80 caracteres. Aquí estamos duplicando. Es una verdadera barbaridad. Entonces, nos encontramos con que se está volcando el mismo contenido que está en el papel, pero el problema es que está en pantalla. Y si resulta que tú vuelcas el contenido del papel a pantalla sin pensar que estás en pantalla, sino que sigue siendo papel, tienes un verdadero problema. Es decir, la gran crisis que tiene el volcado de los contenidos textuales a la web es que se sigue pensando muchas veces que la web es un libro en la pantalla. Y la web no es secuencial como el libro. La web no tiene una forma limitada como el libro. La web no tiene un marco de página como el libro. La web es hipertextual. La web es inmediata, de actualización continua. Tiene otro ritmo totalmente diferente. Está vinculada entre todos los contenidos. Hay una navegación que tiene que hacerse orientada, porque no hay la secuencialidad de una página detrás de otra. Fijaos, por ejemplo, leerte todo esto en pantalla. ¿Qué problema tiene aquí, por ejemplo, la cuestión del texto tal y como está volcado? Aparte de la complejidad, por supuesto, de la forma de redacción. ¿Os fijáis en el hecho de que los textos están justificados? Eso en pantalla es totalmente contraproducente. La costumbre que hemos adquirido de leer con texto justificado en papel no se puede trasladar a pantalla, porque eso genera verdaderos problemas para personas que tienen dificultades en la lectura. Estoy pensando, por ejemplo, personas con un TDAH, con una dislexia, en donde el ver todo justificado se les hace como un ladrillo. Y de repente, ese retorno de carro que tienes que hacer para continuar en la siguiente línea, resulta que acabas saltando a vete tú saber qué línea de ese párrafo. Y entonces se convierte en una verdadera experiencia terrible el leer en pantalla. Vemos todos estos casos y nos planteamos, a ver, sí, volcamos los textos, pero tenemos que volcar los textos.
Es que, claro, es el soporte. Si está todo el mundo con pantallas y tenemos que contar cosas, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, el problema hay que partir de un diagnóstico. Y el primer problema es pensar que nuestro lector no tiene otra cosa mejor que hacer que leernos. Es decir, no. Cualquiera de nosotros tiene muchísimas cosas mejor que hacer. Y desde luego, leer ese tipo de cosas no está en la lista de las principales. La segunda es pensar que somos la medida de la comprensión. Bien, pues está clarísimo. Yo lo entiendo. ¿Cómo no lo va a entender todo el mundo? Pues si este está claro. El tercero es pensar, como os decía, que el texto está como si fuera en papel. Y resulta que la pantalla tiene otro código, más aún teniendo en cuenta que tiene que ser un formato responsivo, es decir, que se tiene que adecuar a la pantalla del ordenador, al tablet y al móvil. Otro es pensar que sabemos escribir. Hay gente que está, aparte de encantada de conocerse, también encantada de leerse. Y sinceramente, pues hay gente que no sabe escribir. Oye, que para eso hay gente especializada, no pasa absolutamente nada. No tenemos que saber hacerlo todo bien, pero por lo menos reconócelo, que no estás acertando en la forma de comunicar, no sabes escribir bien. Otra es pensar que la presentación es secundaria. Hay una cuestión que a veces cuando se ven intentos de facilitación de formatos adaptados como la lectura fácil o sobre todo en lectura fácil, ¿no? De repente ves que sí, bueno, el texto sigue, pero claro, es que la presentación es feísima. Es verdaderamente dramático ver muchos textos de lectura fácil que es que te reproducen verdadero rechazo porque porque el formato no es atractivo. Y a ver, si a una persona le cuesta leer, lo lógico es que por lo menos le intentes convencer primero por el vistazo, por los ojos, y luego efectivamente que profundice y pueda leerlo con agrado. Pero esa primera experiencia del sentir que han hecho una publicación en donde hay un contenido atractivo y que además está a la medida de tu comprensión, desafortunadamente no es tan abundante y menos en la web. Y la última es pensar que la forma de comunicar es única y no tiene alternativas. A ver, la web nos da mucha flexibilidad y el texto escrito es una. No solo debemos, mejor dicho, pensar en texto escrito, hay que pensar en otras alternativas también como el vídeo, el audio, todas las conexiones que pueda haber, las imágenes. Todo eso tiene unas características que coadyuvan, que refuerzan la comprensión y que facilitan esa flexibilidad para que cada uno encuentre lo mejor en función de sus necesidades. ¿Cómo hacer frente a estos problemas? Pues en primer lugar, ante el hecho de pensar que nuestro lector no tiene la mejor cosa que hacer, y ojo, pongo pensar como omisión o como ironía de tengo la arrogancia de pensar, que realmente es lo que debería aparecer al principio, lo he omitido, tampoco. Lo primero que tenemos que plantear es qué necesita nuestro lector. Si nosotros no hacemos una escritura empática pensando a quién nos va a leer, es como si nos estuviésemos escribiendo a nosotros mismos y la escritura no es un soliloquio. La escritura está pensada porque tú esperas que alguien te lea, no es el diario íntimo. Entonces, tenemos que plantearnos que cuando tú publicas es porque sabes quién te va a leer. Y si sabes quién te va a leer es porque sabes que tienes que satisfacer unas necesidades. Y entonces tienes que orientar el mensaje a ese lector. La siguiente es, frente a pensar que el texto es como el papel cuando se publica en pantalla o que somos la medida de comprensión, es qué orden es necesario para encontrar la información. Posiblemente la mitad del éxito de los contenidos escritos está en cómo los organizamos. Y esto es algo que habitualmente no se hace. Hombre, abrimos el Word y nos ponemos a escribir, abrimos el Outlook y nos ponemos a escribir, abrimos el CMS y nos ponemos a escribir. Bueno, así luego nos salen, claro, esas frases tan enredosas porque no hemos dedicado unos minutos previos a hacernos un esquema de las ideas que queremos contar y en el orden, para ver en ese esquema si tiene sentido lo que estamos contando. Algo que hacíamos cuando éramos estudiantes, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de utilizar una herramienta tan básica? ¿Se la hemos delegado también a la IA? Frente a pensar que sabemos escribir, ¿cómo construyo las oraciones? ¿Qué palabras son las adecuadas? Hay quienes se justifican en que
utilizan un lenguaje especializado. Y entonces, pues oye, tienen carta blanca para poner todos los tecnicismos que les dé la gana. Pues no, tú tendrás que utilizar los tecnicismos de manera apropiada al caso. Si en un momento dado el soporte en el que estás publicando tiene una orientación abierta, y no es porque, ojo, cuando digo abierta, obviamente todos podemos entrar en todas las webs, pero no todas las webs nos apelan a nosotros. Entonces, cuando tú planteas que publicas de un modo en que tu público objetivo es más abierto que ese público especializado al que tú habitualmente te diriges, tienes que cambiar la forma de utilizar los tecnicismos. Tienes que adecuar ese mensaje buscando otras técnicas que te permitan reforzar esos significados sin perder determinados matices. Y luego hay una cuestión muy importante. Las oraciones tienen que construirse de una manera sensata. Porque cuando no hemos pensado, como os decía antes, esa estructura, eso se traslada a la forma en que redactamos las oraciones. Y de repente nos encontramos oraciones de un verbo, y otro verbo, y una coma, y otra coma, y un inciso, y otro inciso. Y de repente, cuando llegas al primer punto, ha habido 200 palabras consecutivas hasta que has llegado a ese punto. Yo me he encontrado oraciones de ese calado, con 200 palabras hasta el primer punto. Y no era Saramago quien lo escribía. Y en cuanto a pensar en la forma de presentación como algo secundario o que la forma de comunicar es única y sin alternativa, ¿cómo consigo que se use? Es decir, aquí tenemos que plantearnos que realmente la forma en la que captamos la atención pasa también por cómo presentamos y cómo damos alternativas a ese mensaje que queremos colocar. Entonces es cómo consigo que se use, cómo llamo la atención y cómo consigo que esa acción que quiero que se haga a través de mi texto se lleve a cabo. Cuestiones como, por ejemplo, que haya una homogeneidad en los patrones de diseño, que haya una homogeneidad en los usos de los controles, que, por ejemplo, pongamos los botones de control con un verbo en vez de con un sustantivo. La acción siempre va a ser primero mucho más comprensible y luego va a ser más intuitiva de lo que viene a continuación, de lo que tenemos que llevar a cabo. Pero claro, para hacer todo este puzzle necesito una serie de herramientas. Las dos que se están consolidando son lenguaje claro y lectura fácil. Pueden sonar, para quienes sean personas ajenas a este tipo de metodologías, pueden sonar como muy similares, pero tienen unas diferencias sustanciales. Aquí os voy a sintetizar las tres que considero más importantes. La primera es el público. El público del lenguaje claro es el público general que no tiene una dificultad específica de comprensión, pero que puede ser ajeno a determinados lenguajes de especialidad o puede tener algunas barreras en cuanto a la comprensión de determinados ámbitos que no son su ámbito natural de comunicación. Mientras que la lectura fácil sí apela a personas que tienen verdaderas dificultades de comprensión. Luego os vamos a mencionar por qué puede parecer, siempre se escucha, ¿no? Discapacidad intelectual. No solo, estamos hablando de un grupo que es más numeroso y más variado, más heterogéneo de lo que pensamos. En el lenguaje claro prima la eficacia. Por eso el lenguaje claro se ha extendido, surgió sobre todo en el ámbito jurídico-administrativo, pero se ha ido extendiendo al ámbito científico, a la salud, también a ciertos ámbitos culturales, a la información. Frente a eso, la lectura fácil se articula en torno a la inclusión lectora. Entonces, abarca todo tipo de textos y podemos encontrar incluso hasta literatura en lectura fácil. De hecho, el primer libro que se adaptó, la primera novela que se adaptó a lectura fácil en español fue Don Quijote de la Mancha. Luego ha habido muchísimas más. Desafortunadamente está el reto, como sabéis, de los derechos de autor y por eso la mayoría de los textos que se encuentran en lectura fácil son anteriores a 1950, por esos 70 años de derechos de autor después de la muerte de quien ha publicado esa obra, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos, pero a lo que os quiero llamar la atención es ese carácter inclusivo. La lectura fácil no es que simplemente se quede en hacer accesible un contenido, es que ese disfrute, incluso en el ocio de la lectura, pueda ser alcanzable por personas a las que un libro que está en una librería ordinaria sería un reto imposible de abordar.
Y luego la norma técnica, porque aquí hay una cuestión muy importante. Estos términos pueden parecer muy parecidos, pero sin embargo están fundamentados en una serie de criterios que tienen un consenso profesional y técnico. Esas son las dos referencias, una norma, la ISO, que ya está traducida al español como UNE ISO 24495, y la norma UNE 153.101X para la lectura fácil. Esas normas nos dan las pautas y la sistemática que hay que seguir para la producción de estos textos. Pero hay más. No es suficiente solo con el planteamiento de que tienen que ser los textos y esas metodologías. Hacen falta también tener en cuenta que si publicamos en pantalla, debemos tener en cuenta las pautas de accesibilidad web, las famosas WCAG, las WCAG. Eh, Además, ahora ya sabéis que la legislación impone que tanto las administraciones públicas como las empresas privadas deben cumplir, derivado de la normativa europea. Pero hay más. Esas pautas de accesibilidad web se quedan un poco escasas en el planteamiento de la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva supone superar las barreras de comprensión. Dentro de la accesibilidad cognitiva hay muchos ámbitos, entre ellos el digital, y muchas herramientas. Lenguaje claro y lectura fácil son herramientas de accesibilidad cognitiva, pero también de manera específica para la web debemos tener unas que tienen que ver con ese diseño y programación de las webs. Y a ello están unas recomendaciones de un grupo concreto de trabajo que responde a las siglas COGA. Ese grupo COGA, que pertenece al Consorcio Internacional de la Web, ha desarrollado una serie de publicaciones que nos dicen, a partir del estudio de las dificultades de comprensión de diferentes perfiles, cómo deben ser esas pautas para hacer webs que sean accesibles y comprensibles a la vez. Y luego también recomendaciones de accesibilidad multimedia. No podemos obviar que, por ejemplo, cuando subimos un vídeo a la web, tenemos que tener en cuenta que el ritmo de la transición de planos debe tener un sentido, que la forma de transitar entre planos también debe tener unas mínimas pautas que permita entender esa lógica, que debemos tener en cuenta subtítulos, que debemos tener en cuenta audiodescripción, que debemos tener en cuenta que el ritmo de una locución también debe ser determinado para conseguir que esa persona que está escuchando pueda seguir ese ritmo. Bueno, todas esas cuestiones también deben percibirse, deben tenerse en cuenta. Y además hay una cuestión esencial dentro de estas metodologías de accesibilidad cognitiva y en particular lenguaje claro y lectura fácil, pero sobre todo la lectura fácil. Los usuarios son una pieza fundamental. Si no contamos con los usuarios para poder establecer que eso es funcional, entonces estamos haciendo directamente esculturas muy bonitas, pero directamente que no podemos utilizar. Y esto no tiene ningún sentido cuando el propósito es hacer las cosas comprensibles. Y os pongo este gráfico para que veáis la enorme diversidad. Estamos hablando de que en torno a un 5% de la población, fijaos, discapacidad intelectual, autismo, daño cerebral, deterioro cognitivo grave, son personas que van a tener que utilizar la lectura fácil de un modo casi permanente. Y también un 9%, trastornos específicos de lenguaje, sordera prelocutivo, deterioro cognitivo leve, van a tener que utilizarla con mucha frecuencia. Un 38% de la población va a tener que utilizarla en circunstancias transitorias, pero un 48% de la ciudadanía podría necesitar en algún momento soluciones de accesibilidad cognitiva e incluso críticas como la lectura fácil para poder entender determinados mensajes. Estamos hablando de que toda la población en un momento dado puede beneficiarse de estas metodologías en algún momento de su vida o por determinadas circunstancias. Por lo tanto, tenemos un reto. Por un lado, la eficacia del texto y por otro lado, un diseño atractivo. Pero existen algunos ejemplos y os quiero mostrar que hay, por ejemplo, la web del gobierno del Reino Unido, que realmente ha sido una de las que han hecho, vamos, que ha sido referente y que está marcando tendencia en cómo poder organizar el contenido dentro de la web, orientado precisamente a que se pueda encontrar y procesar para llevar a un uso adecuado. La forma en la que se plantea la descripción de los servicios, la descripción de los temas, en cómo se ordena algo
como esto, que aquí, por ejemplo, te lo están explicando cómo y cuándo se pueden cobrar determinadas ayudas. Y lo hacen de un modo en donde se percibe una descarga de la página. Vemos blanco, y además un blanco compensado, con una separación entre los párrafos que tiene sentido, que no hace que se agote la persona, que puede percibir de una manera ordenada, procesar eh, de un modo rítmico, sin que le suponga algo que se lleve a una situación de colapso. El hecho de que tenga que hacer un poco más de scroll no supone una sobrecarga, no hay una carga cognitiva tal que le impida procesar esa información. Hay otras incluso, como esta, de información sobre Suecia, en donde el target, el grupo, el público objetivo, está muy claro, no es para todo el mundo, es para públicos migrantes. Y además, si pulsáramos en otros idiomas nos encontraríamos la traducción de esa web a todos los idiomas de las poblaciones migrantes más habituales de Suecia. Y además se hace de una forma muy ordenada. Utiliza combinación de elementos en cuanto a contraste de llamadas de atención en cuanto a la forma de redacción, el color, las formas en cuanto a la disposición de la información y a continuación vuelve a reiterar unos patrones en donde tú te encuentras una forma de localizar la información como por tarjetas. Entonces la navegación se hace muy sencilla. Tú te encuentras como una web panelada en donde vas teniendo un acceso progresivo y además vas encontrando determinadas descripciones. Se apoya en pequeños iconos que llaman la atención además sobre cómo encontrar esa información y luego con descripciones que son cómodas de leer para una estructura de pantalla. Y fijaos las preguntas frecuentes, solo pone una, porque las preguntas frecuentes no pueden ser la repetición del texto que ya has contado. Eso es absurdo. Eso es rellenar web y consumir datos. No tiene ningún sentido. Las preguntas frecuentes tienen que utilizarse precisamente para aquellos matices, para aquellas excepciones, para aquellos elementos que nos van a dar una información complementaria a aquello que es lo general. O, por ejemplo, el tema que hemos visto antes de los prospectos. Mirad cómo en esta página web del proyecto Salud Más Fácil, que está publicado por Plena Inclusión Madrid, está en lectura fácil. Algo tan sencillo como el ibuprofeno, que es un medicamento que tomamos habitualmente, que si leemos el prospecto, pues efectivamente nos lleva a plantearnos, ¿deberemos tomarnos ibuprofeno o no? Bueno, pues el hecho de cómo se vuelca la información está dotado con sentido. Aparece en partida estas recomendaciones antes de empezar sin que haya nada más que esto es lo primero que ves. Y luego a continuación vas viendo este listado de cada una de las secciones que se van desplegando a tu voluntad conforme tú vas haciendo clic sobre ellas. Se utiliza la combinación de icono, texto, color para reforzar la diferenciación. Obviamente, quien no perciba color puede encontrar tanto una letra más grande como un icono que le va llamando la atención sobre el contenido. El color refuerza a aquellas personas que además pueden percibir ese color y necesitan esa ayuda que también les puede ayudar a orientar. Y vemos luego que los textos dentro de ese acordeón son manejables, están orientados, dan una información muy precisa y al mismo tiempo muy sencilla de procesar porque como es lectura fácil, va a personas que tienen verdaderas dificultades de comprensión. Otra forma de introducirlo es que se incluya la lectura fácil dentro de la propia estructura del texto que no está adaptado y que también sea un desplegable a voluntad, como ocurre con estas noticias dentro de la web de Plena Inclusión Madrid. Fijaos, os he puesto un par de contenidos, el del gobierno británico y el gobierno sueco, que tendrían unas características propias del lenguaje claro. El anterior de los prospectos y este de la noticia son de lectura fácil. Hay elementos comunes en cuanto a que la presentación del texto se hace mucho más cómoda a la pantalla, pero la redacción se orienta claramente a las necesidades de información. Concluyo. ¿Qué consejos serían interesantes a tener en cuenta cuando nos planteamos volcar contenido textual que queramos que sea comprensible? Porque esa es otra cuestión. ¿Queremos que sea comprensible? Porque a lo mejor no queremos y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero si nos atenemos a una voluntad inclusiva
y al cumplimiento de la ley, deberíamos tener en cuenta que producimos textos porque queremos hacernos comprender. Por lo tanto, pensad antes de escribir. No os lancéis con el Word abierto, no os lancéis con el CMS abierto. Ordenad las ideas con un sentido lógico, crear un hilo conductor, cread no una historia, pero sí algo que tenga un sentido para procesar la información, de tal modo que yo tenga una secuencia en la cual pueda ir procesando esa información de un modo pautado. Allana las oraciones. No hagamos oraciones que sean eternas, sobre todo cuando estamos planteando que en la web, en la pantalla, el coste, en la capacidad de concentración es mucho menor. Se habla ya de que la capacidad de concentración está entre 20 y 40 segundos. Entonces, si encima pretendemos que todo esto se haga complejo con oraciones largas, apaga y vámonos. Tenemos que hacer oraciones más cortas, más dirigidas. Cuidado con los tecnicismos, usarlos justos y bien explicados. Y luego, que el diseño capte la atención. No podemos hacer un diseño como si fuese algo separado del contenido textual. Diseño y texto son matrimonio y deben ser bien avenidos. Y por último, complementa por otros medios. Mirad más allá del texto. No os quedéis simplemente con que si no lo puedo explicar con palabras, no hay otra alternativa. Busquemos también formatos compatibles con la web, con las pantallas, que nos ayuden también, porque además, pensemos una cosa, hay personas cuya capacidad de concentración en la lectura, por su discapacidad o por las circunstancias personales que tenga, es mucho menor y entonces necesitará escuchar. Cuando escuchamos un texto, cambia mucho. Pensemos que cuando redactamos ese texto a lo mejor lo puede escuchar una persona que utiliza un lector de pantallas. ¿Cómo va a sentir en sus oídos nuestro texto? Hagámonos también esa pregunta para reflexionar sobre cómo nos redactamos. Y segmentemos también según las necesidades. ¿Por qué solo una versión? A lo mejor tenemos que plantearnos versiones complementarias. Y en esto podréis plantear, bueno, es que ¿cuánta gente necesitamos? Bueno, la inteligencia artificial puede ser una ayuda, por supuesto siempre supervisada. Utilicemos la inteligencia artificial para producir textos inclusivos. Al final va a pasar, no podemos poner puertas al mar, pero sí que podemos intentar utilizarla para extraer el mayor beneficio en pro de la inclusión. Concluyo con esta reflexión de Albert Einstein que decía que si no puedes explicarlo de manera sencilla no lo entendiste bien. El primer paso que tenemos que dar para que realmente un texto sea comprensible e inclusivo y para que luego ese volcado a la pantalla, ese diseño que le complementa sea adecuado, es que nosotros tenemos que haberlo procesado adecuadamente. Si no sabemos, si no entendemos bien lo que queremos comunicar, no vamos a poder trasladar ese mensaje. Os doy las gracias y quedo ahora a vuestra disposición para vuestras preguntas. En el chat hicieron algunas consultas, así que Perfecto. si quieres te las leo. Venga, vamos a ello. Aina dice, el lenguaje claro no tiene un público específico. De hecho, la misma ISO indica que lo primero es analizar quién es el público destinatario. Podría ser cualquiera, ¿no? A ver, el lenguaje claro, efectivamente, la norma ISO no dice un público específico, pero si contrastamos eso con lo que dice la norma de lectura fácil, donde sí se citan públicos específicos, como los que os he mencionado, públicos que tienen verdaderas dificultades de comprensión, entonces sí estaríamos hablando de una diferencia como la que os he marcado. El lenguaje claro tiene una aspiración de volcarse en un público destinatario pero que no necesariamente tiene dificultades específicas de comprensión. Las personas con dificultades específicas van a necesitar ese plus, ese grado más en el cual el texto tiene que ajustarse de otra manera para que sea verdaderamente procesable. Por ejemplo, recientemente he tenido que hacer una adaptación de un documento que tiene que ver con una concesión de una ayuda. Eh, claro, la carta de la que yo partía estaba adaptada al lenguaje claro y mantenía muchos elementos que tienen que ver con ese formato administrativo. Cuando yo planteé la versión en lectura fácil, tuve que hacer un planteamiento diferente porque de partida
yo tenía que hacer recordar a la persona que había habido unos procesos previos y que luego se había llegado a la decisión que se le estaba comunicando por esos procesos previos que había habido. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de lectura fácil, hablamos de no solo problemas de procesamiento, hablamos de problemas de memoria, hablamos de problemas de concentración, y tú tienes que añadir elementos de mayor refuerzo. Eso muchas veces con un lenguaje claro puede tener algunos choques porque el lenguaje claro sí podemos hacer documentos oficiales, pero en lectura fácil es muy complicado por todas estas cuestiones que menciono. Vale, bien. Y Pilar dice, en la comparación entre lenguaje claro y lectura sencilla, perdón, y lectura fácil, ¿qué implica el lenguaje sencillo? ¿En qué se distingue? Bueno, pues llegamos a una piedra de toque. Eh, ¿Por qué lo digo? Pues porque se está tramitando un reglamento de accesibilidad cognitiva y uno de los últimos borradores que se ha conocido incluye este término de lenguaje sencillo. Las metodologías que existen y que están estandarizadas son lenguaje claro y lectura fácil. El lenguaje sencillo no sé qué es. Y sinceramente no existe. No he visto todavía ningún manual, ninguna referencia en que que exista. Yo no sé quién se lo ha inventado y no sé por qué está en ese borrador de reglamento, pero desde luego es una barbaridad. Bien. Y David pregunta, ¿qué entidades, empresas deben aplicar estos criterios de accesibilidad para la comprensión de las páginas web según la legislación actual? Pues si nos fijamos ahora mismo en la legislación que impone, que viene desde Europa, que ha habido, que la transposición de la directiva europea, pues prácticamente todas. Es decir, todas aquellas que tengan una interacción con públicos tienen que tener adaptada su web y tienen que tener adaptados sus contenidos para que efectivamente puedan cumplir con la legislación. Si no, pueden arriesgarse a tener un problema. Vale. Y aquí Clara recién acaba de escribir. Clara, ¿quieres abrir el micrófono y explicarlo tú? Porque comenta algo del lenguaje sencillo que acabas de No decir. tiene micro, no, pero sí, sí, Ah, ok, vale, vale. conozco el tema. A ver, volviendo un poco, efectivamente, Clara, estoy de acuerdo contigo. Es que no lo entendemos ni tú ni yo ni nadie, porque es una barbaridad. Es que no encuentro ahora mismo, bueno, sí, se me ocurren otras palabras, pero no las puedo decir. Y sinceramente, el problema está en que la ley, como bien mencionas, incluso en cuanto al artículo en el que se desarrolla la ley 622, las herramientas, se menciona la lectura fácil, pero en ningún lado se encuentra lenguaje sencillo. En la convención, el artículo 2 habla de lenguaje sencillo, pero claro, es una traducción que se hizo de Easy Language, pero eso luego no ha tenido traslación a España. En España, el término que digamos que se asociaría a Easy Language sería lectura fácil, porque precisamente es la herramienta de accesibilidad, la que elimina barreras de comprensión para aquellas personas que tienen mayores dificultades. Entonces, por lo tanto, el término lenguaje sencillo, tal y como se ha instaurado en ese borrador de reglamento, no tiene un punto de partida. En tanto, además, que lenguaje claro tiene ya su norma con su objeto y lectura fácil tiene su norma con su objeto, normas técnicas. Y voy a más. Es que ya se han hecho muchos cursos en la Administración General del Estado y en muchas empresas de lenguaje claro y de lectura fácil. Es que hay muchas publicaciones en la Administración General del Estado y en empresas de lenguaje claro y de lectura fácil. Y no hay ninguna de lenguaje sencillo. Nadie ha hablado nunca de lenguaje sencillo. De repente se plantea además en el borrador del reglamento como un escalón intermedio entre el lenguaje claro y la lectura fácil. Pero es que esto no va de niveles. Esto va de públicos a los que nos dirigimos. Entonces, hay un público que tiene verdaderas dificultades a los cuales atendemos con la lectura fácil. Hay un público al que atendemos de una manera más general, que no tiene esas dificultades de comprensión, está el lenguaje claro. Por lo tanto, no tenemos que inventarnos nada más. Así que, pues, no acabo yo tampoco de entender
por qué esa aparición en el reglamento y que parece muy probable que se imponga. Bien. Y hay otra consulta más. El LOI pregunta, ¿dejará de ser la norma UNE 153-101 experimental? Pues, a ver, lo del nombre experimental viene porque cuando se cita la norma es 151, 153-101 EX. Esa EX significa experimental dentro de la terminología de las normas técnicas, de los estándares. Y eso implica que esa norma es la primera en el mundo que se ha hecho de esa metodología. Es decir, España fue el primer país que la hizo. Luego los alemanes tienen también su norma de lectura fácil y ahí no aparece la EX porque ya la tiene la española. ¿Qué significa en términos de estandarización esa EX? Que esa norma, en vez de revisarse como mínimo cada 10 años, se podría empezar a revisar cada 5 años. Tampoco implica mucho más. Se supone que es una metodología que todavía está en proceso de estabilización, de que se están probando cosas y tal, pero realmente, en el fondo, eh, es una forma interna que tienen los estándares de establecerse. Entonces, lo lógico sería, yo creo que la norma de lectura fácil empieza a necesitar una puesta al día. Creo que cumplió su función, la cumplió muy bien, pero han pasado muchas cosas desde el año 2018 y creo que es necesaria esa puesta al día, que habría que reactivar ese grupo que hizo la norma para volver a darle una vuelta importante a esta propuesta. Vale. Y pregunta aquí Daniel acerca del lenguaje inclusivo. A ver, el lenguaje inclusivo es el que se refiere a cómo nombrar de manera adecuada a personas que tengan diferentes circunstancias, sea una discapacidad, cuestiones de género, etcétera. Existen pautas que ya indican cómo compatibilizar el lenguaje claro, la lectura fácil con el lenguaje inclusivo. Hay algunas guías que se pueden consultar, si googleáis las encontráis. Es cierto que de todas las pautas que se publican de lenguaje inclusivo, hay algunas que son más compatibles y otras que no son tan compatibles. Entonces, sí que es verdad que en alguna de esas publicaciones sí se ha especificado cuáles son más recomendables y cuáles son menos. Bien. Eh, acá me están pidiendo, espera, me están pidiendo Sí. algo en específico. Que mire la otra pregunta que tiene. Ah, que Ok. había otra Ah, de sí, sí, Pilar. sí. De Pilar, sí. En el lenguaje claro, el proceso de validación de usuarios habitual de Sí, la lectura fácil. En el ejemplo que has puesto de una web para inmigrantes, por ejemplo, ¿se haría una validación por parte de ese público objetivo durante el proceso de edición de la web? sí, durante un tiempo es- decía que la diferencia entre el lenguaje claro y la lectura fácil, una de esas diferencias era que la lectura fácil se validaba con usuarios y el lenguaje claro no. No es cierto. La que pasa es que los procedimientos, en el caso de la lectura fácil, se ha creado un procedimiento que está muy cerrado, que es la validación, muy establecido. Incluso la propia norma UNE dice cómo tiene que hacerse, plantea un anexo de estrategias a aplicar, hay manuales de cómo hacer esos procedimientos de validación, pero en el caso del lenguaje claro, uno de los puntos que dice la norma técnica del lenguaje claro es que hay que contar con el usuario y que hay que hacer pruebas también con usuarios. ¿Qué tipos de pruebas? El rango es mucho más variado. Entonces, aquí ya no tiene ese carácter tan cerrado como se plantea en el caso de la lectura fácil, sino que hasta el punto es abierto, vamos, abierto. Las técnicas son variadas. Puede ser desde encuestas, revisión por expertos, focus groups, es decir, los casos son la casuística es muy variada, hasta tal punto que se quiere sistematizar la norma del lenguaje claro tiene 6 partes, va a tener 6 partes. La primera, que está publicada, de principios generales, que marca, digamos, las recomendaciones de todos los textos. La segunda, en cuanto al lenguaje jurídico. Tercera, lenguaje científico. Cuarta, certificación de organizaciones. Quinta, diseño. Y sexta, pruebas con usuarios.
Estamos hablando de que al ritmo que se están publicando va a tardar como había como 2 o 3 años en salir esa norma, esa parte relacionada con pruebas de usuarios. Pero ahí sí, ya hay algún borrador inicial, se va a plantear cuáles son las pruebas pertinentes y cómo deben orientarse y qué características deben tener, etcétera. De tal modo que efectivamente sí, por responder de manera directa, si en un momento dado hacemos una web como la del gobierno sueco orientada a migrantes, se debería hacer una validación con ese público objetivo. Bien. Y creo que hasta el momento has respondido todas las consultas que había. No sé si Todas. alguien más. Sí. Mm, ¿Alguien que quiera hacer otra Una consulta? pregunta más, seguro que se os ocurre. Sí, aquí, Elia. Elia. Sí. ¿La lee? ¿Quiere que la lea? Sí, o si no, Para, sí. tranquila, sí, dice, ¿qué podemos hacer cuando encontramos un texto supuestamente adaptado a lectura fácil y no lo está? Ay, pues a ver, como no existe la policía de la lectura fácil, pues entonces no podemos hacer gran cosa. A ver, en este aspecto, pues tenemos el problema, eso de la lectura facilitada también es otro invento. Es otro invento de, no, está validada, es lectura fácil, está validada, es lectura fácil, no está validada, es lectura facilitada. Venga, comodín del público. No, hombre, no, por favor. Es decir, que ya estamos mosqueados con el tema de la diferente terminología y demás. Y oye, pues nos vamos a inventar otra. Pues mira, tú lo dices, Elia, dice cada día Sí, lo eso te iba a decir, sufro, cada día ¿no? lo sufre, Pues sí. fundamentalmente yo creo que ahora mismo la única defensa que se tiene es informar adecuadamente a aquellas personas que contratan los servicios de lectura fácil, explicarles bien lo que implica, explicarles las diferencias, explicarles el proceso, dar valor a ese trabajo y mostrar a aquellos que son buenos ejemplos. Y por supuesto, ser coherentes y como profesionales trabajar adecuadamente con esas normas. Es un trabajo que al final es de gota malaya, quiero decir, es poquito a poquito, lento, ir diferenciándose por la calidad, ir diferenciándose porque tu trabajo es diferente a los demás, porque es mejor, porque el público al que se dirige lo recibe con mayor gratitud, porque es funcional para ellos, frente a otros que no lo hacen así. De momento, solo podemos hacerlo de esa manera a falta pues, de una certificación que en un momento dado pusiera un sello diciendo, pues esto es lectura fácil y marcase un determinado reconocimiento oficial. Ante esa carencia, solo tenemos que refugiarnos en esa lucha por hacer unos productos que sean verdaderamente de calidad. Bien. Bueno, Eso es nada, lo maravilloso. que O sea, tenemos como que siempre, plantear. yo no puedo decir nada, solamente a mí me da placer escucharte. Eh, Nada, Muchas gracias. clarísimo todo, como siempre. Ya lo sabes, Oscar. Muchas gracias. Eh, Bueno, pues yo espero que esta pequeña charla, pues sobre todo, os haya despertado curiosidad. Yo os animo a que cuando primero escribáis, os preguntéis a quién queréis escribir. Pensad en que quien os va a leer es alguien que os va a agradecer que lo hagáis de una manera que sea comprensible. Pero sobre todo quiero que también tengáis ojo crítico, que cuando veáis webs os preguntéis si lo están haciendo bien, que os animéis también a censurar eso usando más, usando menos esas webs precisamente, que son menos funcionales, que se preocupan menos por comunicar, usando más aquellas que sí se preocupan por el público. Porque realmente la web es una pantalla que muestra lo que eres ahora mismo. Es un canal en donde aparece quién eres. Por lo tanto, debemos exigir esa coherencia. ¿Tú te vendes como inclusivo? Pues entonces tienes que ser desde tu primera palabra y tu primer diseño. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra atención y os animo bueno, pues a que sigáis, los que sois profesionales, además que os habéis conectado, que no os desaniméis y aquellos que sois público, pues que por supuesto estéis atentos a todo lo que vaya viendo nuevo y seáis exigentes. Gracias. Bueno, gracias a vos, Oscar, nuevamente por estar aquí, por dar estas charlas. Mira todas las lecciones que tenés. Mil Así que gracias, mil gracias a gracias, de todos por verdad, de estar. corazón.
Y, Muchísimas gracias. y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Hay una próxima charla que va a salir comunicada, también abierta como esta, la próxima semana, si mal no recuerdo. No me acuerdo ni los días, pero muchas gracias por participar y nos vemos entonces en la próxima edición. Gracias, Oscar. Siempre un placer. Gracias, Oscar. Siempre Gracias, linda suerte. Mariana, Cris. Gracias. Chao. Gracias a Gracias a todos. todos por estar. Hasta Chao. luego. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao.